Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Saludo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Actitud frente a las falsas doctrinas. Al partir para Macedonia te rogué que permanecieras en Éfeso con el fin de que ordenaras a algunos que no enseñen cosas extrañas y no presten atención a fábulas y genealogías interminables, más aptas para promover discusiones que para la realización de los planes de Dios, que se fundan en la fe. El fin de esta recomendación es establecer el amor que procede de un corazón puro, de una conciencia buena y de una fe sincera. Algunos se han desviado de todo esto y se han perdido en vanas palabrerías, pretendiendo ser maestros de la ley, sin comprender ni lo que dicen ni lo que categóricamente afirman. Pues sabemos que la ley es buena si se hace de ella un legítimo uso, conscientes de que la ley no es para el justo, sino para los malvados y los rebeldes, los criminales y los pecadores, los sacrílegos y los profanadores, los parricidas y los matricidas, los asesinos, los lujuriosos, los homosexuales, los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que juran en falso. En una palabra, para todo el que se opone a la sana doctrina del glorioso evangelio que Dios bendito me ha confiado. La misericordia de Dios con San Pablo. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me ha fortalecido y me ha juzgado digno de confianza, llamándome a su servicio, a mí, que fui antes un blasfemo y violento perseguidor de la Iglesia. Pero tuvo misericordia conmigo, porque careciendo de fe, obré por ignorancia. La gracia de nuestro Señor me colmó de fe y de amor cristiano. Esta doctrina es digna de crédito y debe ser aceptada sin reserva, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, el primero de los cuales soy yo. Por esto he obtenido yo misericordia, para que Jesús demostrase en mí su generosidad, para ejemplo de los que por creer en Él conseguirán la vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recomendación a Timoteo. Esta es la recomendación que te hago, Timoteo, hijo mío, en conformidad con los augurios que anteriormente se hicieron sobre ti. Apoyado en ellos, libra el buen combate, mantente firme en la fe, ten la conciencia limpia. Por despreocuparse de la conciencia, algunos naufragaron en la fe, entre los que se encuentran Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. La oración litúrgica, que todos se salven. Te ruego ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que gozan de poder, a fin de que podamos disfrutar de una vida pacífica y tranquila con toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, también el hombre, que se entregó a sí mismo para liberarnos a todos. Testimonio dado a su debido tiempo, del que yo he sido nombrado pregonero y apóstol, digo verdad, no miento, para instruir a los paganos en la fe y en la verdad. Modo de orar. Actitud de la mujer.
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando sus manos limpias, sin ira ni rencores. De la misma manera que las mujeres se presenten vestidas con decencia, con recato y modestia, no con peinados llamativos, ni con oro, perlas o vestidos costosos, sino como corresponde a mujeres que hacen profesión de piedad, con obras buenas. La mujer se debe dejar instruir en silencio, con toda sumisión. No tolero que la mujer enseñe ni que se tome autoridad sobre el marido. Que esté callada, pues Adán fue formado el primero, luego Eva. Y no fue Adán el engañado, sino Eva la que se dejó engañar y cayó en pecado. No obstante, se salvará por su condición de madre, si persevera con modestia en la fe, en el amor y en la santidad. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Los obispos presbíteros. Esto es cierto. El que aspira al episcopado aspira a una noble tarea. Es necesario que el obispo sea intachable, casado una sola vez, sobrio, prudente, de porte educado, hospitalario, capaz de enseñar. No debe emborracharse ni ser amigo de peleas. Debe ser ecuánime, pacífico y desinteresado. Que sepa gobernar bien su propia casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea recién convertido para que no le seduzca el orgullo y venga a caer en la condenación del diablo. Es también necesario que tenga buena fama ante los de fuera, para que no incurra en el descrédito y en los lazos del diablo. Los diáconos. Asimismo, que los diáconos sean hombres dignos, formales, no aficionados a la bebida y a los negocios sucios, que guarden las verdades de la fe con una conciencia limpia. Primero, que sean probados, y si son irreprochables, que ejerzan el ministerio del diaconado. Las mujeres igualmente que sean dignas, no chismosas, moderadas en la bebida, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez, que sepan gobernar bien a sus hijos y sus propias casas. Los que desempeñan bien su ministerio consiguen gran honor y mucha seguridad en la fe en Cristo Jesús. La Iglesia y el misterio de la piedad. Aunque espero ir a verte pronto, te escribo cosas por si tardo, para que sepas cómo has de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna es grande el misterio de nuestra religión, que se ha manifestado como hombre, ha sido acreditado por el Espíritu, se ha mostrado a los ángeles, ha sido anunciado a las naciones, creído en el mundo, elevado a la gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Herejías anunciadas por el Espíritu. El Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, dando oídos a espíritus seductores y enseñanzas diabólicas, inducidos por la hipocresía de impostores, cuya conciencia se halla marcada al rojo vivo, que prohíben el matrimonio y ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman y den gracias a Dios por ello. Pues todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada se debe rechazar, sino recibirlo con agradecimiento, pues la palabra de Dios y la oración todo lo hace bueno. Actitud que Timoteo debe observar. Serás buen ministro de Cristo Jesús si enseñas estas cosas a los hermanos, alimentando tu espíritu con las enseñanzas de la fe y de la buena doctrina, de que tan fiel discípulo te has mostrado. Rechaza las fábulas profanas, cuentos de viejas,
Ejercítate en las prácticas religiosas, pues los ejercicios corporales son útiles para bien poco, mientras que la religión es útil para todo, pues tiene promesas para la vida presente y para la futura. Esta doctrina es digna de crédito y debe aceptarse sin reservas. Por esto nos esforzamos y luchamos, porque tenemos puesta nuestra esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, sobre todo de los creyentes. Estas cosas has de recomendar y enseñar. Que nadie te menosprecie por ser joven. Debes ser más bien ejemplo para los creyentes en el modo de hablar, en el comportamiento, en el amor, en la fe, en la honestidad. Mientras llego, aplícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que has recibido y que se te confirió en virtud del Espíritu cuando te impusieron las manos los presbíteros de la iglesia. Pon tu atención en estas cosas. Entrégate de lleno a ellas para que todos vean tus progresos. Cuida de ti mismo y de lo que enseñas. Persevera en estas cosas. Si lo haces así, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Conducta con diversas clases de personas. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a un padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Conducta para con las viudas. Ayuda a las viudas que lo sean de verdad. Si la viuda tiene hijos o nietos, ellos antes que nadie son los que deben cuidar de su propia familia y de recompensar a sus progenitores por los beneficios que han recibido de ellos, pues esto es lo que Dios quiere. La verdaderamente viuda y desamparada tiene puesta su esperanza en Dios y persevera día y noche en las plegarias y en las oraciones. Pero la que lleva una vida alegre, viviendo, está muerta. Inculca estas cosas para que sean irreprochables. El que no se preocupa de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha renegado de su fe y es peor que un incrédulo. Para ser inscrita en el grupo de las viudas, ha de tener por lo menos 60 años, haberse casado una sola vez y estar acreditada por sus buenas obras, tales como haber educado bien a sus hijos, haber ejercitado la hospitalidad, haber lavado los pies a los creyentes, haber socorrido a los atribulados, haber practicado toda clase de obra buena. Descarta, en cambio, a las viudas jóvenes, porque en cuanto los deseos del placer las apartan de Cristo, quieren casarse de nuevo y se hacen culpables por no haber sido fieles a su primer compromiso. Además, se dedican a ir de casa en casa sin hacer nada. No solo no hacen nada, sino que se dedican al chismorreo y a curiosearlo todo, hablando de lo que no deben. Por eso quiero que las viudas jóvenes se vuelvan a casar, que tengan hijos, que gobiernen su casa y que no den motivos de crítica a los adversarios, pues algunas ya se han extraviado yendo en pos de Satanás. Si alguna mujer tiene viudas en su familia, que procure socorrerlas y no cargue con ellas a la iglesia, con el fin de que ésta pueda atender a las verdaderamente viudas. Conducta para con los presbíteros. Los presbíteros que cumplen bien su misión son merecedores de una doble remuneración, especialmente los que se ocupan de la predicación y la enseñanza, pues dice la Escritura: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero merece su salario. No admitas acusación alguna contra un presbítero si no está sostenida por 2 o 3 testigos. Reprende públicamente a los que no cumplan con su obligación, para que sirva de escarmiento a los demás. Yo te conjuro ante Dios, ante Cristo Jesús y ante los ángeles elegidos, que observes estas cosas imparcialmente, sin dejarte llevar de favoritismos. No impongas a nadie las manos sin haberlo pensado muy bien. No te hagas cómplice de los pecados ajenos. Consérvate honesto. No bebas agua sola,
Mézclala con un poco de vino por tu mal de estómago y tus frecuentes indisposiciones. Los delitos de algunos hombres son conocidos aún antes del juicio, los de otros solo con ocasión de él. Lo mismo ocurre con las obras buenas. Unas son manifiestas y las que no lo son no podrán permanecer ocultas. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Conducta de los esclavos. Los que se encuentran bajo el yugo de la esclavitud, que miren a sus propios amos como dignos de todo respeto para que el nombre de Dios y su doctrina no sean blasfemados. Los que tienen amos creyentes, que no les falten al respeto por ser hermanos en la fe. Al contrario, sírvanles mejor, puesto que los que reciben su servicio son creyentes y hermanos muy queridos. Esto es lo que has de enseñar e inculcar. Orgullo y religiosidad. Si alguno enseña cosas distintas y no admite la enseñanza salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada, que desvaría en discusiones y palabrerías de donde provienen envidias, riñas, insultos, desconfianzas, conflictos interminables propios de personas obcecadas e ignorantes que piensan que la religión es un negocio, y ciertamente lo es, pero para el que se contenta con lo necesario. Avaricia y frugalidad. Nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos de él. Debemos contentarnos con tener lo suficiente para comer y vestir, pues los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en la trampa de deseos insensatos y funestos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunos, arrastrados por ese amor al dinero, se han apartado de la fe y están atormentados por muchos remordimientos. Hombre de Dios, perseverante e irreprensible. Pero tú, hombre de Dios, huye de esas cosas y practica la justicia, la religiosidad, la fe, el amor, la paciencia, la amabilidad. Sostén el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna para la cual fuiste llamado y de la que hiciste hermosa confesión ante muchos testigos. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la verdad ante Poncio Pilato, te pido que guardes el mandamiento sin mancha y sin reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, manifestación que a su debido tiempo llevará a cabo el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él honor y poder eterno. Amén. Actitud que recomendará a los ricos. A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean orgullosos y que no pongan su esperanza en las riquezas caducas, sino en Dios, que nos provee abundantemente de todas las cosas para que disfrutemos de ellas. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y estén dispuestos a repartir con los demás lo que tienen. Así reunirán un capital sólido para el futuro, con el que conseguirán la verdadera vida. Amonestación final. Timoteo, guarda el depósito de la fe que te ha sido confiado. No hagas caso de la estéril y mundana palabrería, ni de las contradicciones de una falsa ciencia. Algunos, por hacer caso de ellas, han perdido la fe. La gracia esté con vosotros.
sana doctrina del glorioso Evangelio que Dios bendito me ha confiado. La misericordia de Dios con San Pablo. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me ha fortalecido y me ha juzgado digno de confianza, llamándome a su servicio, a mí, que fui antes un blasfemo y violento perseguidor de la Iglesia. Pero tuvo misericordia conmigo, porque careciendo de fe, obré por ignorancia. La gracia de nuestro Señor me colmó de fe y de amor cristiano. Esta doctrina es digna de crédito, Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Actitud frente a las falsas doctrinas. Al partir para Macedonia te rogué que permanecieras en Éfeso, con el fin de que ordenaras a algunos que no enseñen cosas extrañas y no presten atención a fábulas y genealogías interminables, más aptas para promover discusiones que para la realización de los planes de Dios, que se fundan en la fe. El fin de esta recomendación es establecer el amor que procede de un corazón puro, de una conciencia buena y de una fe sincera. Algunos se han desviado de todo esto y se han perdido en vanas palabrerías, pretendiendo ser maestros de la ley, sin comprender ni lo que dicen ni lo que categóricamente afirman. Pues sabemos que la ley es buena si se hace de ella un legítimo uso, conscientes de que la ley no es para el justo, sino para los malvados y los rebeldes, los criminales y los pecadores, los sacrílegos y los profanadores, los parricidas y los matricidas, los asesinos, los lujuriosos, los homosexuales, los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que juran en falso. En una palabra, para todo el que se opone a las Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Saludo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios, y debe ser aceptada sin reserva, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, el primero de los cuales soy yo. Por esto he obtenido yo misericordia, para que Jesús demostrase en mí su generosidad, para ejemplo de los que por creer en Él conseguirán la vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recomendación.